Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 5, mis hermanos, y vamos a estar viendo el varón con la espada desenvainada. El varón con la espada desenvainada. Así que en este tiempo, mis hermanos, antes de la conquista de Jericó, hubo que circuncidar al pueblo de Israel. Tuvieron que ser circuncidados. Y en esto es identificarse como hijos de la promesa. Tenían que identificarse ellos como un hijo de la promesa. ¿Quiénes? Todos los israelitas, porque todos provenían de Abraham. Y Abraham fue el primer circuncidado. Abraham tuvo que ser circuncidado y ya un hombre mayor, más de 80 años tenía Abraham cuando fue circuncidado. Así que Dios le dio una promesa y los hijos de la promesa tenían que ser circuncidados también y tenían que identificarse como hijos de la promesa antes de conquistar Jericó y antes de hacer la primera conquista dentro de Israel. Tenía que ver que una circuncisión para identificarse como hijos de la promesa. Y luego dice la palabra de Dios que tuvieron que participar también de la Pascua. Esto significa, hermanos, que Dios en este momento se identificaba de esta manera con el pueblo, se estaba identificando. ¿Y deberían de qué? Celebrar la Pascua. Era un recordatorio de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Tenían que recordar que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y que no se les olvidara. Por eso la Santa Cena, hermanos, es importante, ¿verdad? Es tan importante la Santa Cena, porque nos hace un recordatorio. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, teníamos que participar ahora, lo que es la Santa Cena, y teníamos que participar cada uno de nosotros de la Santa Cena, mis hermanos, y que no se nos olvidara. Se nos olvidó, pero no se nos debe de olvidar, hermanos. Es que tengamos presente esto, hermanos. Y cuando usted venga, participe de la Santa Cena, no lo tome a la ligera, mis hermanos. Tómelo con mucha reverencia y con mucho respeto, porque también un día nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nuestros pecados y nuestras maldades. Y por eso tenemos acceso al reino de los cielos y podemos llegar hasta el trono de su gloria y su presencia. Hemos sido renovados para ser parte del reino de los cielos. Y usted y yo, hermanos, tenemos también promesas en este tiempo. Esta es la etapa, mis hermanos, es la dispensación de la gracia. Y todo se hizo por gracia, o sea, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Así que somos salvos por gracia, mi hermano y mi hermana, y somos redimidos por la bendición del cuerpo del Hijo de Dios, por la sangre que fue derramado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que la iglesia de Cristo, mi hermano y mi hermana, la iglesia es un poderoso ejército llamado a anunciar las obras gloriosas y maravillosas del Hijo de Dios. Es una iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo que debe manifestarse en gloria, en poder, en gracia, en amor, en misericordia, y debe ser también un ejemplo para todas las generaciones desde que la iglesia fue fundada y desde que la iglesia se estableció después de los apóstoles. En el libro de los Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a reinar y a gobernar en cada corazón, en cada hombre, cada mujer, y por eso usted se vuelve parte del ejército del Señor, porque usted tiene el poder, la autoridad de parte del Señor, mi hermano, para anular, para también quebrantar las obras de las tinieblas, para deshacer las obras del diablo, y para que también usted, mi hermano, sea de gran bendición para aquellos que necesitan la misericordia y la gracia de Dios. Y por eso se vuelve que un gran ejército, se vuelve usted un soldado del reino de los cielos para que llevar las buenas noticias. Es un reino, mis hermanos, de gracia, de paz, de reconciliación y también que quebranta los poderes de las tinieblas. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo, hermanos, entendamos acerca de lo que es la misericordia y la bondad de Dios. Así que somos llamados ¿para qué? Para dar testimonio del Hijo de Dios. Somos un ejército también del reino de los cielos y del Rey de Reyes. Así que Josué se apartó del resto del campamento y se encuentra
con un varón con la espada desenvainada. Dice la palabra de Dios, versículo número 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada, dice la palabra de Dios, que tenía una espada desenvainada. Así que la iglesia, mis hermanos, del Señor ha sido bendecida grandemente y con talentos, con habilidades, para que todo se ponga al servicio de Dios. Usted fue llamado para ponerse al servicio del Señor. Fue escogido por parte del Señor para que usted sea parte de un ejército, pero también sea parte de una grande congregación en el cual Dios se manifieste a través de usted con poder y con gloria. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos de ser cobardes, porque los cobardes e incrédulos no van a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que enfrentar cualquier situación difícil con poder y también con autoridad que proviene de parte del Señor. Así que usted debe estar dispuesto, hermano, para que la obra del Señor sea anunciada y sea expandida por toda la ciudad, por todo el estado y también por toda la República Mexicana. Y todos los recursos que usted tenga, mis hermanos, debe de traer una parte y proveer una parte para que eso se cumpla. Usted debe de ser parte, hermanos, de la gran bendición de parte del Señor. Porque, hermanos, cuando usted y yo marchemos allá para el reino de los cielos, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí y desnudo volveré a. El Señor da y el Señor quitó. Fue quebrantado este hombre, Job, ¿verdad? Pero, hermanos, no porque andaba de mal, no porque andaba en pecado, sino para comprobarle que había hombres dispuestos a soportar cualquier tipo de aflicción y cualquier tipo de angustia y que no se iban a rendir, a pesar, hermanos, que vino la peor calamidad a la vida de este hombre y no se rindió, sino lo contrario, ¿verdad? Aunque me matare, en él esperaré, fueron las palabras de lo que dijo Job. Dice que aunque se desecha mi piel, he de ver a Dios. Entonces Job declaraba la victoria, la bendición. Lógicamente tuvo algunos puntos también que Dios lo cuestionó ya en los últimos capítulos. Pero, hermanos, de una forma u otra manifestó fidelidad Job y le manifestó al diablo que seguía a Dios no por lo que tenía, no por los bienes materiales. Le seguía a Dios porque amaba a Dios, porque deseaba honrar a Dios, y le mostró a Satanás que él era un hombre íntegro, porque Satanás no conoce el corazón, pero sí conoce las intenciones de que muchas veces tenemos nosotros carnalmente, hermanos. Eso es lo que debemos evitar nosotros. Así que, ¿qué tenemos que disponer? Talentos, habilidades, mis hermanos, todo lo que usted tenga para que el reino de los cielos se extienda y sea de gran bendición para otros. Así que la iglesia del Señor ha sido bendecida grandemente, mis hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo lo pongamos al servicio de parte del Señor, hay que llevarlos a la obra con responsabilidad y con seriedad. Josué tenía una responsabilidad. Dios le había dado una responsabilidad grande y tenía que cruzar, pero también el río Jordán, lo cruzaron el río Jordán. Ahora tenían que esperar porque fueron circuncidados todos los varones hasta que no sanaran. Y en ese tiempo viene y sale del campamento y se acerca a Jericó y de repente mira a alguien ahí. Recuerde que eran más de 1 millón de gentes, no conocía a todos Josué. Y miró un varón con una espada desenvainada, dice la escritura de Dios, y preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el varón le dijo: vengo, dice, yo soy, dice, y respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová, dice, he venido ahora. Como príncipe del ejército, ¿de quién? De Jehová, he venido ahora. Entonces, su responsabilidad, ¿cuál era? Cuidar el pueblo. Su responsabilidad, ¿cuál era? Proteger el pueblo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Disponernos a la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 48:10. Maldito el varón, dice, que hiciera la obra de Dios indolentemente.
maldito sea, dice. Y luego sigue diciendo, fíjese lo que dice abajo. Dice, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. El que no esté dispuesto a pelear, el que no está dispuesto a luchar para conquistar, en este caso, las almas, para ganarle terreno al diablo, para quitarle el poder y la autoridad a Satanás. Maldito el varón, maldita la mujer, que no esté dispuesta a pelear y a luchar, ni por tu casa, ni por tu salud, ni tampoco por tu ciudad, por tu pueblo, por tu familia. No estás peleando, no estás luchando. Entonces, hermanos, usted y yo podemos caer ¿en qué? En una maldición, porque somos responsables ante Dios. Se le dio a usted dones, se le dio talentos, se le dio habilidades, se nos da una orden celestial, mi hermano y mi hermana, para que esa orden se cumpla en usted y en mí también. Eso es importante. Así que dice que él, alzando los ojos, vio un varón con la espada desenvainada. Cuando la iglesia, hermano, está comprometida a hacer la obra del reino, seremos ¿qué? Visitados. Usted y yo seremos visitados, mis hermanos, y Dios se va a empezar a revelar a favor de usted, para que usted haga la obra y reciba nuevas fuerzas, como lo hizo en este caso Josué. Dios lo visitó a Josué en este momento y, hermanos, y le dio una fuerza y una fortaleza a Josué para la conquista de Jericó. Dios va a hacer lo mismo cuando usted se compromete con el Señor, cuando usted se compromete con Dios, cuando se compromete con la obra de Dios y no sabe qué hacer. Dios lo va a visitar, hermanos, y Dios le va a poner en su corazón lo que usted tiene que hacer, porque usted te ha comprometido con el Señor, y Dios no lo va a dejar solo, mi hermano, ni va a decir, pues pelea como puedas, o hazlo como tú puedas. No, no, Dios le va a dar la estrategia, y más si usted estudia la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a traer a través de logos un rema para su vida, para que usted entienda y comprenda cómo debe pelear y cómo debe luchar la batalla. Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios ya estableció por medio de su palabra. Porque la tierra va a pasar, la generación va a pasar, pero mi palabra que dijo Jesús no pasará. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no está muerta. Sigue teniendo un poder maravilloso, glorioso, que transforma, cambia vidas. La palabra de Dios hace que los corazones, por más duros, por más difíciles, por aquellos que han entrado a las profundidades de la maldad, de la iniquidad, Dios por medio de su palabra los puede rescatar y los puede sacar ahí. Pero se necesita un varón o una mujer, le dijo el Señor a Ezequiel, que se ponga en la brecha, que esté dispuesto a orar por ellos, que esté dispuesto a pelear por ellos, que esté dispuesto a ir por ellos. Necesito un varón, dijo el Señor, un varón para no traer más maldad sobre la tierra, que no se desate más la iniquidad sobre la tierra. Necesito una persona, dice, que se ponga en la brecha. Diga, la iglesia Nueva Jerusalén es ese varón, diga. Nosotros somos, hermanos, los que tenemos que ponernos, ¿para qué? Para ayudar, para bendecir, para levantar, para rescatar a aquellos que se encuentren en ese estado. Así que se presenta la persona como ¿quién? Como un varón de guerra. ¿Cómo se presenta el Señor a su vida? Porque se presentó así. ¿Cómo se presentó cuando Abraham iba caminando? Como una persona que necesitaba fortaleza. Abraham necesitaba fortaleza. En Jacob, ¿cómo se presentó? Y el Señor dice que Jacob luchó con el Señor en aquellos tiempos y que Jacob, Dios se dejó ganar por Jacob, ¿verdad? No porque Jacob lo podía vencer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jacob necesitaba cambiar su nombre, porque era ¿qué? Un usurpador, era un mentiroso Jacob, mis hermanos. ¿Y cómo le puso Dios? De ese momento ya no te llamarás Jacob, te llamarás ¿qué? Israel. ¿Qué quiere decir padre de qué? De naciones. Ya no más le dijo el Señor, te voy a cambiar el nombre, Jacob. Serás diferente ahora, serás una persona diferente. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar de acuerdo al problema, la necesidad que usted tiene, mi hermano y mi hermana.
Si usted necesita pelear una guerra, ganar una guerra, se va a presentar como se presentó con Josué, como un varón con la espada desenvainada. Si usted va a pelear una lucha contra un demonio, contra potestades, contra gobernadores, así se va a presentar delante de usted el Señor, mi hermano, para darle fortaleza, para darle gracia, para darle sabiduría, cómo debe pelear una batalla espiritual. No va a ser con espada, no va a ser con ejército, le dijo el Señor. ¿Con qué va a ser? Con su Santo Espíritu. Tenemos que depender, mi hermano, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, usted y yo. Dijo el Señor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad y la vida. El Señor, hermanos, será para ti lo que tú necesitas en este tiempo y en este momento. Es lo que usted debe de esperar de parte de Dios. Dios será mi socorro, Dios será mi proveedor, Dios será mi médico. Si usted necesita sanidad, usted tiene que venir y declarar lo que Cristo quiere que usted sea para usted, mi hermano, lo que usted quiera que Cristo haga en su vida, porque el Señor dio 7 yo soy, dice, yo soy, dijo el Señor. Quiere decir que yo puedo manifestarte en lo que tú ocupas, en lo que tú necesitas en tu vida. Pero también el Señor quiere que, hermanos, que tengamos la actitud que tuvo este hombre, Josué. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Le dijo Josué, ¿verdad? Josué estaba ¿qué? Inmerso en el propósito de Dios. Estaba preocupado, ¿cómo vamos a vencer y cómo vamos a entrar a Jericó? Todavía no tenía la estrategia. Todavía no sabía cómo entrar y qué es lo que tenía que hacer. Estaba inmerso y se apartó y buscó, oró y buscó la gracia del Señor y de repente, ¡pum!, se topa con el varón con la espada desenvainada. Y ahí, hermanos, está nuestro compromiso. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tienes que hacer? Buscar al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Apartarte. ¿Qué dijo el Señor? Cuando estés en tu casa, ¿dónde debes de orar? Métete, ¿dónde? En tu cuarto, dice. Y tú a solas con nuestro Padre Celestial. Estás en tu cuarto, hay mucho relajo en tu casa. Vente a la iglesia y ora un tiempo. ¿Cuánto? Lo que tu corazón te indique, hermano. Preséntale, no te canses de presentarte o presentarle tu necesidad, tu petición delante de Dios. ¿Qué le dijo el Señor cuando la mujer aquella estaba rogando por su hijo? Al juez, sácalo, suéltalo, todos los días. Y dijo el Señor, este juez, dice, le hizo justicia a esta mujer. Y el juez dijo, no porque le temo a Dios, ni le temo a hombre, pero porque me es que molesta. Le voy a hacer justicia. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les aseguro que no. Entonces, ¿qué dice el Señor? Todos los días. A cada momento, si es necesario, a cada momento. Y volver a tocar la puerta. Y al rato otra vez, Señor. Y otra vez, Señor. Hermanos, dice, así deben de ser ustedes como esa mujer. Cuando tengan un problema difícil, cuando estén pasando por una necesidad difícil, así debe de ser. Todos los días, si es necesario, cada momento si es necesario venir y volver a tocar la puerta hasta que se te abra. Hermanos, Dios va a probar también qué tanto deseo anhelas tú que eso se cumpla en tu vida y en tu corazón. Así que Josué estaba ahí en esa parte. Hay 2 tipos de personas, mis hermanos. Según Mateo 12:30, ¿qué dice? Los que juntan y los que desparraman. Hay 2, dice. Los que juntan y los que desparraman. El que no es conmigo, ¿qué dice? Y el que conmigo no recoge. Hay 2 tipos de personas, dice. El que junta y el que desparrama. Entonces, ¿de cuál quiere usted ser? ¿De cuál lado quiere estar? ¿De los que juntan o los que desparraman? Bueno, hay que estar con los que juntan, ¿verdad? Porque imagínense, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problemota vamos a tener si estamos con los que desparraman? Con los que detienen la obra de Dios, con los que no se unen a la obra del Señor.
Hermanos, qué bendición es unirnos, amén. Y servir y trabajar para el reino de los cielos. No para nosotros, hermanos, no para el pastor. Deje de creerle a la gente que usted está trabajando para el pastor. Estamos trabajando para el reino de los cielos, amén. Para que el reino de Cristo se manifieste con gloria, con poder y con autoridad sobre esta ciudad. Para que la maldad se desarraigue y la iniquidad se quebrante en el poder de Cristo Jesús. Pero, hermanos, usted y yo somos el cuerpo de Cristo que vamos a tener que llevar a cabo la obra del Señor. Efesios capítulo 2, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Dice que hay dos cosas, vida o muerte. Dice, y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia eres salvo. Dice que antes andamos ¿qué? En las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que muerte y vida. ¿Dónde está la vida? En Cristo Jesús. ¿Dónde está la muerte? Pues en las corrientes de este mundo. Entre más te sumerjas en las corrientes de este mundo, mis hermanos, entre más camines por este mundo, vas a encontrar más muerte. Te va a meter en un hoyo, mi hermano. Te va a llevar a las profundidades de la maldad, de la iniquidad, a los peores vicios. Este mundo te va a llevar a los peores vicios que el mundo te ofrece. A las peores degradaciones te va a llevar el mundo, mi hermano y mi hermana. Por eso no podemos seguir las corrientes de este mundo, porque en el mundo solamente hay dolor, mi hermano, hay desesperación, hay angustia, se detiene tu propósito, se detiene tu vida. Hay gente, mis hermanos, jóvenes, ancianos, que perdieron toda su vida por causa de andar en las corrientes del mundo, y lo llevó esa corriente a las peores profundidades de la maldad, de la iniquidad y del engaño, de los peores vicios, de las peores inmoralidades. Han cometido los peores hechos de vida, mis hermanos. Han dañado, han perjudicado, han matado gente y aún a sus propias familias las han lastimado. Eso es lo que pasa en el mundo, mis hermanos. Dos tipos de vida: espiritual o mundana, carnal. Para tener vida y ver la verdadera vida en abundantes a través de Cristo. No hay más. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es seguir la enseñanza, la doctrina del Señor Jesucristo. Y seguir, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Así que, dice, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? No, le dijo, yo vengo como el príncipe de Jehová de los ejércitos. Así vengo a presentarme. El príncipe se revela quién era. Se reveló como el príncipe del ejército de Jehová. Significa que José entendía que era un superior. No era cualquier persona, era alguien superior, hermanos. Y venía a tomar control de la situación. Venía a tomar ese control. Y lo que hizo primeramente, traía un ejército de ángeles que rodearon a Jericó. Nada más pon atención, le dijo. Tú no vas a pelear. Tú no vas a hacer nada. Pero tienes que ser obediente. Es todo lo que tienes que hacer. Yo lo voy a hacer, el Señor lo va a hacer por usted y por mí también, hermanos. Pero Dios requiere ¿qué? Obediencia. Entregarle el control. Solamente entrégale el control a Dios. Deja que yo controle la situación. Tú no te preocupes. Pon atención a lo que vas a hacer. Pero no te preocupes. Yo voy a tomar control de la situación. Y déjame que yo tome el control de la situación en Jericó. Y vas a ver la gracia, la misericordia de parte de Dios. Así que la misión dice, te vengo a decir que todo está bajo control. Y te vengo a decir también que hay una esperanza total y completa de destruir a Jericó. Pero necesito ¿qué? Obediencia. Sumisión, mi hermano. Y hermanos, reverencia.
que sea reverente. Hermanos, ¿cuál es la reverencia? Cuando usted reconoce, porque ¿qué hizo este hombre? Se hincó, dice la palabra de Dios. Se humilló. Y este varón recibió ¿qué? Recibió, no era un ángel, porque en Apocalipsis los ángeles no reciben adoración, mis hermanos. Era el Señor, era Cristo, era una teofanía, era Dios manifestándose en un Dios, en un hombre de guerra, en un varón de guerra. Era una cristofonía, era Cristo a través de una interpretación de hombre. No era un hombre, era Dios, pero vino como un hombre y se presentó como un hombre. Ahí estaba el Señor, ahí estaba Dios juntamente con él. Pero reverencia, pero obediencia, pero sumisión. Tres cosas que no se nos olvide, hermanos. Tres cosas que debemos de tener usted y yo. Reverencia, obediencia y sumisión. Tres cosas que tenemos que hacer, usted y yo, mi hermano. Y es como debemos de ¿qué? De caminar, usted y yo, mi hermano y mi hermano. Así que, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor se manifestó a Pablo, que iba rumbo a Damasco, ¿qué dijo Pablo cuando ya vino esa luz y lo cegó y cayó? ¿Quién eres, Señor? Y luego le dijo, ¿y qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Eso es, hermanos, sumisión. ¿Qué quieres? Porque él venía en contra de los discípulos del Señor. Él venía a llevarlos a la cárcel. Y si era posible matar a algunos. Pero el propósito va. Pero el Señor, ¡fum!, se le aparece, hermanos, y de repente cae de su cabalgadura y el Señor le habla, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿y quién es, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Y al Señor le dice que tiene que ir a tal parte, hermanos. Y dice que en ese momento quedó ciego. Dios lo quebrantó en ese momento. Quebrantamiento, hermanos. Porque estaba, ¿qué? Endurecido el corazón de Pablo. De repente puede venir un quebrantamiento en nuestras vidas también, hermanos. Dios nos puede quebrantar. Si no queremos caminar en su misión, si no queremos ser obedientes, si no queremos reverenciarlo, respetarlo. Él no es como nosotros. Él no es como usted y yo, mi hermano. Él es el Señor, Él es Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que aprender nosotros a amarlo, respetarlo y a reverenciarlo. Su cuerpo ahora, recuerde que se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Usted no lo puede utilizar, hermanos, para actos de maldad, de iniquidad, de fornicación, de adulterio. No, hermanos, porque le puede venir un quebrantamiento duro y difícil a su vida. Dios no quiere dañarlo, mi hermano, pero por la rebeldía de su corazón puede estar expuesto a un quebrantamiento duro y difícil para su vida. Y un trago duro. Y Dios no desea eso. ¿Qué dijo Isaías cuando miró la visión aquel? Ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre ha visto a Jehová de los ejércitos. Cuello para mí, dijo, voy a morir, me viene la muerte. ¿Y qué hizo Isaías? Se humilló delante de Dios y Dios envió el ángel con el carbón encendido y purificó sus labios. En ese momento, hermanos. Y lo hizo uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Isaías, hermanos, era uno que seguía a uno de los reyes. Y su ministerio no se manifestaba. Y dice, el día que murió el rey Usías, ¿estaba yo dónde? En la casa de Dios. Y de repente vi al Señor con unas faldas, dice, y sus faldas llenaban el templo. Y de repente miré al Señor Jehová. Ese era el problema de Isaías. Que admiraba mucho al rey Usías.
y lo idolatraba en Usías. Y de repente no lo dejaba esa adoración a Usías manifestar su ministerio, lo detenía su ministerio. Usías de una forma tenía control en Isaías, hasta que ¡fum!, lo quitó Dios, el Señor, y le abrió los ojos. Y entonces vino el ministerio de Isaías. Hubo un quebrantamiento, mis hermanos. No es necesario someternos voluntariamente al Señor, sujetarnos voluntariamente a Dios y que Dios manifieste su gracia, su amor y su misericordia hacia nosotros. Así que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, no es un siervo. Óigalo bien, hermanos, Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el que gobierna la iglesia, el Señor. No podemos tratarlo, hermanos, como nosotros queramos. Reverencia al Señor. Cuando venga aquí, reverencia. Quiere decir, hermanos, respete la presencia, la gloria del Señor. No esté ahí chateando, saliéndose cada rato. Reverencia al Señor, reverencia al Padre. Dios exige eso de la iglesia. No es como usted y yo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, cuando vengas a la casa del Señor, acerca tu oído, ¿para qué? No seas como los necios, dice. Acércalo, dice. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Reverencia, dice el Señor. Tenemos que tener reverencia ante el Padre Celestial, hermanos. Así que la obra de Dios en la iglesia, mi hermano y mi hermana, debe estar de acuerdo al plan y al propósito que Dios ha establecido. Principalmente, la iglesia existe, hermanos, para dar testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores, para avanzar y conquistar las almas que están cautivas a merced del diablo, que están en esas profundidades de maldad e iniquidad. Ahí los tiene Satanás. Ayer que fuimos allá al centro aquel, hermanos, yo pude sentir y ver que había como 40 personas ahí, hermanos, pero sumergidos, llenos, hermanos, los hombres, hay unos ancianos ya muy mayores, otros jóvenes, pero yo miraba a la gente y decía, qué tremendo cómo Satanás los tiene controlados y cómo Satanás los tiene bajo el yugo y cómo han caído tan bajo esta gente. Gracias a Dios por ese centro, hermanos, que les está ayudando, ¿verdad? Pero necesitan la palabra del Señor. Necesita que usted vaya en el poder del Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Gracias a Dios, algunos recibieron, algunos fueron liberados, algunos, hermanos, fueron ministrados, gracias a Dios, pero no todos. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Caer, hermanos, ¡fum!, como una plaga, pero una plaga celestial, amén. Caerles y vamos en el nombre del Señor y orar. No tenga temor, no tenga miedo, venir y ponerle las manos y orar por ellos y declararlos libres, sanos, rescatados por el Señor, mi hermano y mi hermana. No se quede como un espectador ahí atrás, no, únase. Este es el propósito, por esto venimos, este es el objetivo, por esto estamos aquí. ¿Para qué? Para que el Señor los libere, para que el Señor los saque. Y lo que yo pueda darles y transmitirles lo voy a hacer con gozo, con alegría para esta gente. Así debe de ser nuestra actitud, hermanos. Y nuestra disposición para el Rey de Reyes. Y no tener temor, no tener miedo. A lo contrario, hermanos, recuerde que lo que dice la palabra de Dios, que mayor es el que está en usted que el que está ¿dónde? En el mundo. Así que entonces dice Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Lo adoró. Postrándose en tierra sobre su rostro, adoró. Hermanos, tal vez usted nunca ha venido y se ha hincado ante la presencia de Dios. No se ha derramado ante la presencia de Dios. Tal vez usted está desesperado porque no haya qué hacer también con un problema. Así estaba Josué. No sabía cómo vencer y cómo entrar. Ya Dios lo tenía ahí. ¿Ahora qué sigue? Dios dijo, espérate, ya te dije que yo voy a
Dice la palabra de Dios, hermano, que por nada estemos, ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con ruego y acción de gracias. Hermanos, con adoración, postrados delante del Señor, declarando que ya el Señor tomó tu problema y que esa necesidad ya está lista, ya está hecha. Por eso yo ahora, hermanos, yo doy gracias por la sanidad de nuestra hermana Lenis, por la sanidad de mi hermana Mercedes, por la sanidad también de mi hermana Juanita. Es una pastora que no podía caminar. No sé cómo está ahorita, pero yo doy gracias, Señor. Ya gracias, Señor, porque yo sé que ya la sanaste, Señor. Y que ahora se va a empezar a levantar, se va a empezar a fortalecer ese cuerpo, Señor. Te doy gracias también por la otra hermana que estamos orando por ella, Señor. Por el hermano Sotelo, por el hermano Gilberto, por el hermano Luis. Te doy gracias, Señor. Y yo te alabo, Señor. Ya no pido que lo sane, sino que ya el Señor lo sanó. Hermanos, y que se van a empezar a fortalecer y levantarse. Hermanos, y adore al Señor en acción de gracias. No se mantenga su mente, mi hermano, en seguir pidiendo. No, el Señor se está manifestando con gloria, con poder. Créale que usted tiene el poder y la autoridad y que viene, hermanos, en la gracia, en la misericordia y la bondad de Dios. Así que, adoró, dice, vimos anteriormente lo que significa una teofanía. Dios revela su apariencia humana en aquel tiempo a través de un ángel. Este personaje era nada menos que el Señor Jesucristo. Nada menos que Jesús, el que se le está revelando a Josué. Cuando se nos abren los ojos para ver la gracia y el poder de Jesucristo, no presente una falsa humildad, porque Dios conoce el corazón. Venga con un corazón que sincero y en plena certidumbre de fe. Así venga delante del Señor, mi hermano y mi hermana. No con una falsa humildad. Ay, lo voy a hacer porque me están ahí diciendo que vaya y me hinque. Oh, lo voy a hacer porque me están diciendo que cierre los ojos y lo voy a hacer. Eso es una falsa humildad, hermanos. Venga con un corazón sincero y si es necesario derrame su corazón. Si es necesario también clamar con gemidos indecibles, hágalo, hermano, pero con una necesidad fuerte, grande en su corazón, que realmente manifieste que usted, hermano, es una verdadera adoradora ante los ojos de Dios. Así que, mis hermanos, usted y yo debemos saber que no somos iguales a Dios. Dios conoce perfectamente el corazón de hombres y mujeres. Dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Petición, versículo 14. Él respondió, no más príncipe del ejército he venido. Entonces José, postrándose sobre su rostro a tierra, lo oró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Esa es la palabra que tenemos que preguntarle. Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga en este problema, en esta necesidad? Póstrese, humíllese delante del Señor. Ahí va a estar tu victoria, hermanos. O se va a acelerar tu victoria. Que si estamos allá, hermanos, y en veces fanfarroneando, porque en veces fanfarroneamos, ¿verdad? No, hermanos. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o al revés. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Verdad? Usted es solo con Dios. Usted es solo con el Señor, mi hermanos. No fanfarronee lo que tiene, lo que el Señor en cierta manera le ha dado, mi hermano, y no lo ha puesto a los pies de Cristo. Simplemente venga y si hay que arrepentirse, arrepiéntese, si hay que abrir su corazón, abra su corazón delante del Señor, porque el Señor sabe perfectamente tu problema, tu necesidad. Y el Señor va a suplir tu problema y tu necesidad. Pero recuerde que son tres cosas bien importantes. Así que cuando hay un corazón humilde, hay un ¿qué? Un oído abierto, mis hermanos. Si hay un corazón humilde, hay un oído, su oído espiritual se empieza a abrir. Jesús no presentó sus planes. O Josué no dijo, bueno, tú sabes que vamos a
a conquistar Jericó, que ya estamos aquí, porque Dios nos mandó que tenemos que, por eso mandé espías a Jericó y lo vamos a conquistar. Pero yo creo que lo vamos a hacer de esta forma, de esta manera, de esta, así y así. No dijo absolutamente nada. Dejó que el varón hablara. Todo está en control de parte de Dios, mi hermano y mi hermana. Así que los grandes profetas, apóstoles, recibieron también instrucciones de Dios. Abraham, Moisés, Daniel, Pablo, Pedro, todos recibieron grandes instrucciones de parte de Dios. Le dijo el varón macedonio a Pablo: ay, no entres allá, vete ya a Macedonia. No entres aquí. Y recibió ¿qué? Instrucciones. Va a pasar esto, va a pasar aquello, le dice el Señor a Pablo. Conmigo estuvo el ángel de Jehová anoche y me dijo que no va a aparecer ninguno de los que iban en el barco. ¿Y qué pasó, hermanos? Ninguno pereció. El barco que se quebrantó, pero ninguno murió, dice la palabra de Dios. El barco se deshizo, mi hermano. Así que el Señor dice en Mateo 11:29. Dame por favor Mateo 11:29. Samuel. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Llevar el yugo. Aprender humildad de parte del Señor. Mis hermanos, ¿para qué? Para que haya descanso en tu vida y en tu alma y en tu corazón. O sea, deja que Dios trate con tu vida. Espera en el Señor. Seamos humildes delante del Señor, mi hermano y mi hermana. Así que esto es lo que tenían que hacer los grandes profetas, los grandes reyes del Antiguo Testamento, los grandes apóstoles como Pablo y Pedro. Tenían que aprender del Señor, mis hermanos, y ser humildes de corazón. Él es cuando el ego se ha quebrantado. El yo ya no gobierna nuestras mentes. Dejamos que Dios hable y dejamos que Dios actúe. No es mi guerra, esta es guerra del Señor. No es mi batalla, es la batalla del Señor. El Señor prometió llevar mis enfermedades. Por lo pronto, no me voy a desesperar, no me voy a inquietar. Voy a esperar en el Señor. Dios me va a sanar y me va a rescatar. Y espera usted en el Señor. Mientras tanto, sigo adorando, sigo dando gracias, sigo dando gloria, sigo dando alabanza y sigo dando oración. El Señor da y el Señor quita, dijo Job. Así que, mis hermanos, quita, dice, el calzado de tus pies, porque el lugar que estás santo es. Quita el calzado de tus pies. Significa, hermanos, reverencia. Tienes que ser reverente. Significa que vas a quitar tus preocupaciones mundanas y carnales. Vas a hacerlas a un lado, esas preocupaciones. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Hazlas a un lado. No te preocupes, yo estoy en control, es lo que dice el Señor. Vas a cortar toda atadura, mis hermanos, y todo acto carnal en tu vida. ¿Es lo que significa? Tienes que cortar todo acto, ¿qué? Carnal en tu vida. Tienes que hacer un lado. Les va a costar. A algunos les va a costar fuertemente. Porque si no aprendemos a humillarnos, como dice el versículo ahí, y no aprendemos, hermanos, a quebrantarnos delante del Señor, eso nos va a costar. Porque entonces ese acto carnal, hermanos, nos puede costar hasta la vida. Dígalo bien, hermanos. A David por poquito lo andaba matando el Señor. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Así, mi hermano. Pero ese acto de David le costó terriblemente a toda su generación.
de tal manera que su propio hijo tomó sus concubinas y se metió con las concubinas de David. Y cuando David volvió a recuperar el reino, las agarró y las apartó. Jamás tuvo más intimidad con las concubinas. Porque su hijo había mancillado el hecho de David. Ese acto carnal cuesta, hermanos. Por eso Dios dice, hey, quítate las sandalias. ¿Has andado siempre en este camino? ¿Te has pervertido? ¿Has hecho cosas incorrectas? Tienes que quitar esa área de tu vida. Es lo que significa. Reverencia. Significa, hermanos, que ahora tus preocupaciones no te deben de controlar ni te deben dirigir en tu vida. Debes de cortar todo acto carnal en tu vida. Debes de entregarle completamente ese yo al Señor. Tu vida completamente, úsala, Señor. Manifiéstate en mi vida como tú quieras. Me someto, me quebranto delante de ti. Y es lo que hizo Josué. Así que, ¿cuál es nuestra cultura, mis hermanos? Cuando viene una persona, de hecho, con sombrero y entra en la iglesia, ¿qué es la cultura? ¿Le quita el sombrero? Pero algunos somos medio arrogantes, ¿verdad? No lo quitamos. A unos traemos cachucha, tampoco la quitamos, hermanos. Somos medio arrogantes delante de la presencia de Dios. Pero el cuerpo de Cristo, tal vez ellos no lo entienden, tal vez no comprenden, pero usted y yo sí comprendemos, hermano, lo que significa reverencia ante el Padre, lo que significa quitarnos el calzado delante del Señor. Es un acto, hermanos, de reverencia al Padre. Es un acto donde usted renuncia a los deseos de su carne. Es un acto donde usted corta todo deseo carnal, donde dice, no más, hasta aquí. Y lo que está haciendo en un sentido espiritual, mi hermano y mi hermana. Por eso el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que entrar y ministrar sin sandalias, sin calzado. Tenía que entrar y ministrar ahí el sumo sacerdote en el templo, en la casa de Dios. Y le dijo el Señor también a Moisés, Moisés, quítate el calzado porque donde estás es tierra ¿qué? Santa. Y así debemos de ver la casa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está en su santo templo. Y Él es el que santifica esta casa, este lugar. Pero también santifica nuestras vidas porque también nuestro cuerpo es casa o es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso debemos de quitar y renunciar a todo acto carnal y mundano. Así que una vez que se manifestó, dice la palabra del capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar allí ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora ya se descubre quién era el varón. Mas Jehová le dijo, yo te he entregado a ti, Jericó y a todo su pueblo, aún sus soldados de guerra. Rodearás pues, ahí está el asunto, hermanos. Vas a hacer las cosas así. Así de esta manera las vas a hacer. No lo vas a hacer como tú quieras. Como te estoy diciendo, Josué, así tienes que obrar tú. Ahí viene el rema. Ese es el rema, hermanos. Así lo vas a hacer, Josué. Como te estoy diciendo, vas a rodear pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Y la ciudad, dice, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante ¿cuántos días? 6. 6 días, dice. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán, ¿qué? La bocina. Y cuando toques prolongadamente el cuero del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno a su derecha y hacia adelante. Llamando pues, Josué dijo de Nun, Josué dijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevaron
bocinas de cuero, de carnero, delante del arca de Jehová. Pero así lo tienes que hacer. Así es como tienes que manifestar mi obediencia, Josué. Van a dar ¿cuántos? Una sola vuelta por 6 días. Una sola vuelta. Pero tienen que ir los sacerdotes así. Todos los hombres ¿de qué? De guerra. Todos se tienen que juntar. Ah, no. Porque yo soy guerrero, mejor me voy a quedar aquí. No, mejor voy a estar allá vigilando que no vengan los de Jericó y los quieran golpear o me los quieran matar. No, todos. Todos los hombres de guerra. Obediencia. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que obedecer al Padre, obedecer al Señor, ¿verdad? Y de esa manera iba a haber una conquista gloriosa y poderosa. Siguiendo la palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema que usted tiene, hermanos? Vaya a la palabra de Dios. Le decía ayer a unos hermanos, si estás batallando con tus hijos, ya están grandes tus hijos. Si están chicos, necesitas leer el libro de Proverbios. Pero si ya se te desviaron, Eclesiastés. Que se habla vanidad de vanidades, todo es vanidad. Siéntate con ellos. Mira, hijo, este rey que era Salomón escribió este libro. Y en este libro nos dice que él disfrutó de todas las cosas. Y tuvo tantas mujeres, tuvo tantas riquezas. Era un hombre muy rico, disfrutó de las cosas mundanas de aquel tiempo. Pero al último se dio cuenta que todo fue vanidad. Y lo único que no es vanidad es servirle a Dios. Darle gloria y alabanza a Dios. Todo lo que tú haces y todo lo que el mundo te ofrece es vanidad. No ayuda, no sirve para nada eso, hijo. En 7. Sí. Le vas a enseñar conforme al libro de Eclesiastés. Si están chicos, pues conforme al libro de Proverbios. Ahí le vas a enseñar a tus hijos. Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra del Señor. ¿Tienes un problema? Lee los libros de los evangelios. Probablemente venga tu rema. Si tienes una enfermedad, ahí te va a decir Dios lo que vas a hacer. Hermanos, si usted no lee y estudia la palabra de Dios, ¿cómo Dios le va a hablar? ¿Cómo el Señor le va a manifestar su bendición en su vida? Entonces Dios quiere hablarle y Dios quiere bendecirlo, Dios quiere sacarlo de ese lugar, de esa condición en que está. Pero tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que ir a la palabra de Dios. Y en ocasiones le da el consejo a alguna persona, algún siervo, alguna sierva, y usted pues nomás lo oye y dice pues sí. No, lea, estudie, hermano, y el Señor le va a bendecir grandemente. Así que le dijo y le dio las instrucciones precisas cómo vas a vencer y a derrotar a Jericó. El ejército celestial ya estaba rodeado. Iba a ser un acto sobrenatural. Algo glorioso, hermanos. Los carros de fuego, la gente a caballo que se manifestaron con Elías ya habían rodeado la ciudad. Pero vamos a probar la obediencia del ejército de Israel. El Señor lo podía hacer en ese momento. Y lo podía quebrantar en ese momento. Pero Dios dice, quiero ver sus obediencias. Y si todo el pueblo va a querer estar bajo la obediencia. O solamente quieren ver como algo, como un show. Eso no es un show. Esto es una guerra espiritual, hermanos. El pueblo estaba sumergido en maldad, en violencia, idolatría, hechicería, brujería, ocultismo, satanismo. Igualmente, nuestra ciudad, hermanos. Igualmente, mis hermanos, nuestro estado. Igualmente, nuestra República Mexicana. Mire usted altares donde quiera la muerte. Ya el altar de la muerte es la que está avanzando más que los otros altares.
brujería y hechicería. Y mire usted a nuestros jóvenes, hermanos. Mire usted a nuestros adolescentes, ya vendidos a toda clase de droga, de maldad, de iniquidad. Hijos, hijas, hermanos, teniendo hijos sin padre. Qué terrible, ¿verdad? Entonces algo se está manifestando para mal. Pero Dios quiere que nosotros nos manifestemos para bien y para que se detenga todo eso. Por eso es importante la oración, hermanos. Por eso es importante que usted venga los viernes. Por eso es importante, mis hermanos, que se una al cuerpo de Cristo. Que se una también para servir al Señor. Es importante, mis hermanos. Así que vamos a dejar hasta aquí, donde le dio las indicaciones. Y primeramente el Señor, si nos permite Dios, continuamos ahora sí en la toma de Jericó. Amén. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana.